Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de algo realmente intenso, algo que no todos se atreven a mirar de frente. La bruja oscura te estuvo mirando. Sí, exactamente. Alguien buscó a una bruja para obtener información sobre ti, para conocer tus secretos, para entender quién eres y qué estás haciendo en esta vida. Y créanme, no es casualidad que esto ocurriera, porque cuando alguien recurre a este tipo de prácticas, significa que le interesa mucho tu energía, tu manera de vivir, tu forma de brillar y de avanzar en la vida. Hoy vamos a descubrir quién fue esa persona, qué buscaba exactamente y qué dijo la bruja sobre ti en su tirada de tarot. ¿Quién fue la persona que buscó a la bruja para obtener información sobre usted? La persona que acudió a la bruja no era alguien al azar. Se trataba de alguien que llevaba tiempo observando su vida, pero desde la distancia. No necesariamente alguien que haya tenido un contacto cercano con usted, sino alguien que sentía curiosidad por su fuerza, por su energía, por cómo logra avanzar en la vida mientras otros parecen estancados. Esta persona puede ser alguien del trabajo, alguien de su círculo social, o incluso alguien que alguna vez sintió cierta cercanía y que, por razones que ni usted ni esa persona comprenden del todo, quedó atrapado en la fascinación hacia su forma de vivir. No buscaba solo chismes. Lo que quería era entender su manera de brillar, su carácter y su independencia. Y eso lo llevó hasta la bruja. ¿Por qué esa persona sintió la necesidad de ir a la bruja? Esta persona no acudió a la bruja por casualidad. Sentía que no podía comprender ni controlar lo que usted proyecta al mundo, que su presencia le generaba confusión o incluso incomodidad. La necesidad de buscar ayuda externa surge cuando alguien se siente impotente ante la fuerza de otro. En este caso, la bruja se convirtió en un medio para intentar descifrar algo que no entendía. ¿Cómo es posible que usted maneje su vida con tanta seguridad, tanta autonomía y, sobre todo, con tanta claridad en sus objetivos? Esa búsqueda no necesariamente estaba impulsada por odio, pero sí por un deseo intenso de saber, de comprender y, en cierta manera, de influir sin confrontarlo directamente. ¿Qué intención tenía al acudir a la bruja respecto a usted? La intención no era neutral. Esta persona buscaba información concreta. Quería descubrir secretos, entender sus relaciones, sus logros, su energía personal y su influencia en su entorno. A veces, la intención puede parecer maliciosa, pero en realidad muchas veces se trata de un interés que mezcla curiosidad, miedo y deseo de control. Lo que es importante notar es que la intención estaba centrada en conocer cómo actúa usted, qué fortalezas tiene y qué vulnerabilidades percibe la persona, aunque esas vulnerabilidades no existan realmente o sean más ilusorias que reales. ¿Qué emociones sentía esa persona hacia usted en el momento de la consulta? En el momento en que esta persona acudió a la bruja, las emociones eran una mezcla de fascinación, admiración y cierta incomodidad. Por un lado, había un reconocimiento inconsciente de su fuerza y su capacidad de avanzar, de hacer las cosas con disciplina y claridad. Por otro lado, estaba presente la frustración, un sentimiento de que algo que usted posee le resulta inaccesible, ya sea su energía, su éxito o incluso la manera en que mantiene sus relaciones personales. Esa combinación crea una tensión emocional que muchas veces lleva a buscar respuestas externas en lugares como la bruja. Estaba motivada por amor, envidia o miedo. La motivación era principalmente envidia, pero con matices. No es envidia superficial, sino la que surge cuando alguien observa la vida de otra persona y se da cuenta de que lo que usted tiene, lo que ha construido y cómo lo proyecta, parece fuera de su alcance. El miedo también estaba presente, pero no un miedo físico. Era miedo a no poder alcanzar la misma estabilidad, a no poder comprender cómo logra usted manejar su vida con tanta claridad. El amor, en este caso, no estaba presente de manera romántica.
aunque sí puede haber un componente de apego o interés emocional que se mezcla con la curiosidad y la envidia. ¿Qué sabía esa persona realmente sobre usted antes de ir a la bruja? Antes de acudir a la bruja, esta persona sabía solo una parte de su realidad, probablemente lo que se ve en la superficie, logros visibles, interacciones públicas, quizás algunos rumores o comentarios de terceros. Lo que desconocía era la profundidad de su esfuerzo, la disciplina detrás de cada paso, las decisiones que toma con tanta precisión y, sobre todo, la fuerza interna que la impulsa. Esta ignorancia parcial es lo que la llevó a buscar la guía de la bruja. Intentaba completar un cuadro que nunca podía ver por completo. ¿Qué secretos de su vida quería descubrir esa persona? Los secretos que buscaba estaban relacionados con sus relaciones personales, su energía con las demás personas y los métodos que utiliza para mantener el equilibrio en su vida. Quería saber cómo consigue mantener a raya la negatividad, cómo proyecta seguridad y éxito, y de alguna manera también buscaba descubrir si existía alguna vulnerabilidad que pudiera aprovechar. No todos los secretos que se buscan son visibles o materiales. Algunos son energéticos, emocionales, de cómo uno se mantiene centrado y fuerte frente a la vida. ¿La bruja le ofreció algún consejo o advertencia a esa persona? Sí, la bruja no dejó todo al azar. Aunque esta persona esperaba obtener secretos o influir en usted, la bruja proporcionó advertencias y consejos que revelaban que sus intenciones no eran tan efectivas como pensaba. Se le indicó que no todo es controlable, que algunas energías son tan fuertes que no pueden ser manipuladas a voluntad, y que intentar alterar el camino de alguien con fuerza interna solo traerá consecuencias para quien actúa desde la sombra. La bruja también mostró que usted tiene protección natural, energética y emocional, que bloquea muchas de las influencias externas negativas. ¿Qué vio la bruja sobre su energía personal? La bruja percibió su energía como intensa, equilibrada y difícil de manipular. No es una energía pasiva ni fácil de confundir. Es clara, directa, con firmeza y con un aura que atrae a quienes buscan aprender, pero que también repele a quienes intentan dañar. Vio que usted posee un nivel de control sobre sus emociones y decisiones que genera respeto y cierta incomodidad en otros, porque no se puede manipular fácilmente. Esa energía es lo que hace que algunas personas se interesen demasiado en usted, pero también es lo que garantiza que muchas de sus influencias externas se queden sin efecto. ¿Qué obstáculos intentaba crear esa persona en su vida a través de la bruja? El principal objetivo era descubrir alguna manera de afectarle indirectamente, quizá generando dudas en su entorno, perturbando sus relaciones o intentando que usted se sintiera inseguro sobre ciertas decisiones. Sin embargo, los obstáculos eran más ilusorios que reales, porque su fuerza personal y su claridad de propósito bloquean gran parte de cualquier intento externo de manipulación. La bruja mostró que la intención estaba allí, pero que su poder personal y su energía actuaban como un escudo que hacía que esos intentos fueran en vano. ¿Hubo algún tipo de mal de ojo o influencia negativa dirigida hacia usted? No necesariamente se trataba de un mal de ojo fuerte o permanente, pero sí existía la intención de generar cierta perturbación. La energía de esa persona, al acudir a la bruja, buscaba desequilibrar su entorno o su mente de manera sutil. No se trataba de un ataque directo, sino más bien de un intento de crear dudas, inseguridad o malestar emocional. La bruja, sin embargo, percibió claramente que usted tiene protección natural y que la intención negativa, aunque presente, no podía atravesar su energía equilibrada y centrada. ¿Esa persona buscaba controlarle de alguna forma? El control era parte de sus motivaciones, pero no de manera consciente todo el tiempo. Lo que buscaba realmente era entender cómo funcionan sus decisiones y su vida, para poder predecir sus movimientos o influir en ellos indirectamente. No se trataba de un control absoluto, sino de una especie de supervisión energética. Querer saber qué hace usted,
con quién se relaciona y cómo reacciona frente a ciertas situaciones. La bruja mostró que este intento de control no tenía eficacia real, porque su energía no es manipulable con facilidad. ¿La bruja mencionó alguna relación cercana que pudiera estar implicada con usted? Sí. La tirada reveló que esta persona tenía interés en algunas relaciones cercanas a usted, ya sea amigos, colegas o familiares, pero no necesariamente por maldad directa hacia esas personas, sino como un medio para obtener información sobre usted. La bruja mostró que esta persona intentaba evaluar cómo influyen estas relaciones en sus decisiones y cómo podrían ser un canal indirecto para acercarse a su energía. Sin embargo, se dejó claro que ninguna de esas relaciones estaba comprometida ni podía ser manipulada fácilmente por esta persona. ¿Cómo percibió la bruja su aura o energía? La bruja vio su aura como intensa, brillante y estable. No es fácil que alguien atraviese la protección de esa energía. Incluso quienes intentan manipularla sienten cierta incomodidad o frustración al enfrentarse a ella. La bruja percibió que su presencia tiene un efecto claro. Atrae a quienes tienen intención positiva y repele a quienes intentan influir con fines negativos. Esa fuerza interna hace que muchas veces la gente actúe desde la sombra, porque saben que no pueden confrontarla directamente. ¿Hubo mensajes ocultos que la bruja quiso transmitirle indirectamente? Sí, hubo varios mensajes. La bruja mostró que usted está protegido y que su fuerza personal es más poderosa que las intenciones externas. También señaló que la atención de otras personas hacia usted no siempre está basada en un interés claro o consciente. Muchas veces surge de la envidia, la curiosidad o la inseguridad de otros. Además, la bruja transmitió la idea de que usted debe mantener su energía centrada y no dejarse afectar por quienes actúan desde la sombra, porque su crecimiento y estabilidad dependen de su enfoque interno. ¿Qué tipo de energía predominaba en esa consulta? ¿Miedo, odio, curiosidad o deseo? La energía predominante era una mezcla de curiosidad y envidia, con matices de incomodidad. No se percibía un odio directo, ni un deseo de daño abierto, pero sí existía un impulso de entender, controlar y medir su fuerza. La bruja captó que esta persona estaba más interesada en descifrar cómo funciona usted y por qué atrae tanta atención, que en causarle un daño real. El miedo estaba presente, pero no hacia usted directamente. Era miedo a no poder alcanzar ni comprender su nivel de control y claridad. ¿Existía algún conflicto antiguo entre usted y esa persona? No necesariamente un conflicto directo y consciente, pero sí un tipo de tensión o incomodidad que se ha acumulado con el tiempo. Esta persona probablemente sintió que usted destacaba de una manera que le molestaba o le provocaba frustración. No se trata de un enfrentamiento abierto, sino de una especie de conflicto invisible, energético, donde la envidia y la incomprensión generan interés en averiguar más sobre usted a través de terceros o medios externos. ¿La bruja vio algo de su pasado que esa persona desconocía? Sí. La bruja percibió ciertos aspectos de su trayectoria, decisiones y esfuerzos que esa persona no podía conocer a simple vista. Vio cómo ha construido su vida con disciplina, cómo ha enfrentado obstáculos y cómo ha aprendido de experiencias pasadas. Esa información mostraba a la persona que le buscaba que usted no llegó a donde está por casualidad, sino gracias a su constancia y fuerza interna, algo que probablemente le causó sorpresa y cierta incomodidad. ¿Hubo revelaciones sobre su vida amorosa? La bruja mostró que la persona tenía curiosidad por sus relaciones afectivas, pero no pudo acceder a información directa ni manipular nada. Solo vio que su vida emocional está equilibrada y que mantiene límites claros. Lo interesante es que la tirada dejó ver que cualquier intento de influencia en este ámbito resultaría ineficaz, porque usted mantiene un control consciente y una claridad de intención respecto a sus relaciones, lo cual refuerza su protección natural. ¿Qué aspectos de su vida profesional o económica
le interesaban más a esa persona. Lo que más le interesaba eran los logros visibles y la manera en que usted se mueve en su entorno profesional. Esta persona observaba cómo maneja sus recursos, cómo obtiene resultados y cómo proyecta éxito. Sin embargo, no comprendía todo el esfuerzo, planificación y disciplina detrás de cada logro. La bruja mostró que esa persona percibía su éxito como algo fácil o natural, pero la verdad es que usted invierte energía, tiempo y enfoque constante para alcanzar cada objetivo, y eso lo convierte en alguien que no puede ser influenciado superficialmente. Esa persona esperaba que usted sufriera de alguna forma. En realidad, la expectativa de esta persona no era siempre consciente. Había un deseo latente de que usted se sintiera incómodo o perturbado, pero no se trataba de un plan definido de daño. Más bien, su intención era observar y provocar pequeñas tensiones, quizá esperando que reaccionara de manera inesperada. La bruja percibió que cualquier intento de afectarle emocionalmente encontraría un límite natural, porque usted posee estabilidad interna y un control sobre sus emociones que impide que la influencia externa tenga efecto. ¿Qué tipo de manipulación intentaba la bruja mostrar que esa persona podía usar contra usted? La manipulación era más sutil que directa. Se trataba de intentos de influencia a través de información parcial, rumores o comentarios indirectos que podrían generar dudas sobre sus relaciones, decisiones o entorno. La bruja mostró que la persona buscaba encontrar un punto débil en su energía o conducta, pero que ese punto no existía realmente. Su fuerza interior y claridad de objetivos hacen que este tipo de intentos se queden solo en intención, sin materializarse en resultados reales. ¿Se mencionó algún secreto familiar suyo en la tirada? Sí. La tirada indicó que esta persona estaba interesada en aspectos de su entorno familiar, pero no por maldad directa. La bruja mostró que buscaba información sobre relaciones cercanas, patrones de conexión y cómo ciertas dinámicas podrían afectar su energía. Sin embargo, la persona no tenía acceso real a estos secretos y su influencia estaba limitada. Todo lo que se intentó obtener estaba protegido por su fortaleza personal y los lazos auténticos que mantiene con quienes le rodean. ¿La bruja indicó alguna protección que usted tuviera sin saberlo? Absolutamente. La bruja percibió que usted posee una protección energética natural, resultado de su equilibrio emocional, su claridad de intención y la coherencia entre sus pensamientos, palabras y acciones. Esta protección bloquea la mayoría de intentos externos de manipulación o influencia negativa. La persona que buscó la bruja no podía atravesarla fácilmente y cualquier acción que hubiera intentado tendría consecuencias mínimas o nulas, porque su energía actúa como un escudo invisible pero poderoso. ¿Hubo mensajes sobre su futuro inmediato que esa persona quería conocer? Sí. La persona estaba interesada en anticipar sus movimientos y decisiones, tratando de prever qué caminos tomaría en el futuro próximo. La bruja dejó claro que sus pasos son guiados por su fuerza interior y no pueden ser dictados ni predichos con precisión por terceros. Cualquier intento de conocer su futuro desde la sombra era limitado, y la verdadera libertad y seguridad que usted posee hace que sus decisiones sigan un flujo que solo usted controla. ¿Esa persona actuaba con sinceridad o con engaño hacia usted? Predominaba el engaño, aunque no siempre consciente. La persona quería información y resultados sin exponerse directamente, intentando obtener ventajas desde la distancia. Había una mezcla de curiosidad legítima y manipulación encubierta. Buscaba saber sin mostrar sus verdaderas intenciones. La bruja percibió esto claramente y destacó que su energía equilibrada y fuerte lo hace difícil de engañar y que las acciones indirectas de terceros carecen de poder real sobre usted. ¿La bruja vio alguna intención de venganza contra usted? No había una intención de venganza explícita, aunque sí existía cierta frustración o deseo de nivelar la balanza en su mente. Esta persona no planeaba dañarle activamente, pero sentía molestia o incomodidad por su presencia, sus logros y su energía.
La bruja mostró que cualquier sentimiento de venganza estaba más en la mente de la persona que en la realidad. No había acciones concretas capaces de afectar su camino, porque usted mantiene un equilibrio que protege su vida de este tipo de influencias. ¿Existía algún objeto o símbolo que esa persona llevó a la bruja? Sí. Se percibió que la persona llevaba ciertos objetos simbólicos, pero más como rituales de intento o formalidad que con verdadera eficacia. La bruja indicó que estos objetos no tenían poder real sobre usted, pero reflejaban la seriedad con que la persona intentaba influir. Es un detalle interesante porque muestra cómo alguien puede invertir tiempo y energía tratando de afectar algo que en realidad está fuera de su alcance. Su fuerza personal y su protección bloquean estas intenciones. ¿Qué relación tenía esa persona con su círculo cercano? La persona tenía algún nivel de conocimiento o conexión con su entorno, pero no necesariamente una relación cercana o profunda. Su interés se centraba en usar indirectamente esas relaciones para obtener información sobre usted. La bruja mostró que esta persona evaluaba cómo ciertos vínculos podrían revelar aspectos de su vida, pero también que su círculo cercano está alineado con usted y no se deja manipular fácilmente. Esto refuerza su protección y su autonomía frente a influencias externas. ¿Se mencionó algún amigo o amiga que pudiera influir en la situación respecto a usted? Sí. Se observó que la persona consideraba a ciertos amigos o amigas como posibles fuentes de información. La intención era averiguar cómo estas personas interactúan con usted, qué saben de su vida y cómo podrían transmitir datos que le interesaban. Sin embargo, la bruja mostró que ninguna de estas relaciones podía ser manipulada a voluntad. Los amigos auténticos que le rodean mantienen límites claros y no permiten que terceros interfieran en su vida, lo que refuerza la seguridad de su energía. ¿Esa persona tenía miedo de perderlo o perderla de alguna manera? Sí, existía un tipo de miedo, pero no siempre consciente. No era un miedo físico ni directo, sino un temor a perder su influencia o a no poder comprender ni anticipar sus decisiones. La persona percibía su fuerza, su claridad y su estabilidad, y eso generaba cierta ansiedad interna. La bruja mostró que este miedo no afectaba su vida, sino que reflejaba más la inseguridad de la persona que cualquier vulnerabilidad real suya. Su equilibrio emocional hace que estos temores externos no tengan efecto sobre usted. ¿La bruja reveló alguna debilidad de esa persona que afectara a usted? Sí, y fue bastante revelador. La bruja mostró que la persona que lo buscó tenía inseguridades profundas, conflictos internos y una falta de claridad en su propio camino. Todo esto se traducía en una necesidad de observar y tratar de influir en usted. Sin embargo, estas debilidades no tenían poder sobre usted. Al contrario, revelaban que cualquier intento de manipulación estaba condenado al fracaso. Su fuerza y estabilidad son antídotos naturales frente a quienes buscan perturbar desde la sombra. ¿Hubo advertencias sobre las consecuencias de las acciones de esa persona hacia usted? Sí. La bruja dejó muy claro que cualquier intento de interferir en su vida podría volverse en contra de esa persona. Cuando alguien actúa desde la sombra con mala intención, aunque sea sutil, termina afectándose a sí mismo emocional y energéticamente. La advertencia indicaba que la protección que usted posee es fuerte y que los desequilibrios de otros no pueden atravesarla sin que ellos mismos paguen un precio energético. Esto muestra que su fuerza no solo lo protege, sino que equilibra la balanza en situaciones como esta. ¿Esa persona quería interferir en sus decisiones personales? Intentarlo, sí, pero con limitaciones. La persona buscaba formas indirectas de influir, evaluando su entorno, sus relaciones y sus hábitos. Sin embargo, la bruja mostró que usted mantiene un nivel de autonomía y claridad que hace imposible que alguien más controle sus decisiones. Esta persona podría imaginar que tiene algún impacto, pero la realidad es que su energía y sus convicciones bloquean cualquier intento de manipulación. ¿Qué patrones de comportamiento de esa persona se mostraron en la tirada? La bruja indicó que la persona repetía ciertos patrones de curiosidad, envidia y observación desde la distancia.
Tendía a analizar, buscar información y medir su influencia antes de actuar. Había un enfoque indirecto, no confrontativo, porque sabía que no podía enfrentarlo directamente. Estos patrones reflejan inseguridad y la necesidad de controlar lo que no puede comprender, y muestran que su fuerza personal es lo que provoca estas conductas en los demás. ¿Había algún tipo de envidia profesional o social hacia usted? Sí, la envidia estaba presente, especialmente relacionada con lo que usted ha logrado y cómo lo proyecta. No era una envidia destructiva directa, sino más bien una mezcla de admiración y frustración. Admiración, porque perciben su capacidad y logros, y frustración, porque no pueden alcanzarlos, ni comprender cómo los obtiene. La bruja mostró que esta envidia se convierte en una energía que no puede penetrar su protección ni su claridad de propósito. ¿La bruja habló sobre su fuerza interior y cómo la perciben otros? Sí, y fue muy claro. Su fuerza interior es evidente, estable y difícil de ignorar. Las personas cercanas y las que intentan influir desde la distancia perciben esa energía como algo poderoso, inspirador y a veces intimidante. La bruja destacó que esta fuerza es natural y proviene de su disciplina, sus decisiones conscientes y la coherencia entre su mente, emociones y acciones. Esta energía es lo que atrae la atención de otros, incluso de quienes actúan desde la sombra. ¿Qué mensaje directo le dio la tirada sobre esa persona? El mensaje principal fue que la intención de esta persona no podía afectar su camino. Todo lo que intentó obtener, manipular o influenciar se encontraba limitado por su energía y claridad. La bruja dejó claro que la persona estaba más atrapada en su propia inseguridad y envidia que en cualquier acción concreta hacia usted. Es un recordatorio de que su fuerza y protección funcionan automáticamente frente a intentos externos de manipulación. ¿Se mencionó si esa persona actuaba sola o con cómplices contra usted? La tirada indicó que esta persona actuaba principalmente sola, aunque podía recibir información de terceros sin que usted lo notara. Sin embargo, no existían conspiraciones complejas ni amenazas coordinadas. Sus relaciones cercanas y su energía equilibrada hacen que cualquier intento de influencia externa quede limitado. La bruja mostró que, incluso si hubiera algún apoyo indirecto, la persona no podría alterar su vida ni sus decisiones. ¿Hubo revelaciones sobre sus logros que le molestaban a esa persona? Sí, y fueron bastante evidentes. La persona percibía su éxito, su estabilidad y su capacidad para avanzar como algo que no podía replicar ni comprender completamente. Esto generaba frustración y cierta molestia, porque veía que usted obtenía resultados con coherencia y disciplina, mientras ellos sentían que sus propios esfuerzos eran insuficientes. La bruja mostró que esta percepción incorrecta aumentaba la curiosidad y la envidia, pero que no tenía impacto real en su vida ni en su crecimiento. Mis queridos amigos, quiero que recuerden algo muy importante antes de despedirnos. Todo lo que hemos visto hoy no es casualidad. Su energía, su fuerza y su claridad de propósito son únicas. Y aunque otras personas intenten observar, influir o generar dudas desde la sombra, ustedes tienen protección y poder interior que nadie puede atravesar fácilmente. Cada persona que aparece en nuestra vida, incluso aquellos que actúan desde la envidia o la curiosidad, nos enseñan algo sobre nuestra propia fuerza y nos recuerdan la importancia de mantenernos centrados y conscientes.